Buenas otra vez nuevamente, mi gente, pero el catolicismo sigue empeñado de que Dios permite permite todo, de que Dios le agrada la oración a los difuntos. Bueno, vamos a escuchar aquí a Despertar Cristiano, que es un canal católico. Un canal católico. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1032 aborda la enseñanza sobre la oración por los difuntos y la doctrina del purgatorio. El texto dice: esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Sagrada Escritura. Por eso hizo aquel ofrecer sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados de sus pecados. 2 Macabeos 12, 46. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Es que tiene muchas teorías, pero aquí ya lo dice muy claro. Estos son sacrificios que Dios no admite. Bueno. Las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Ya, en primer lugar, bueno, yo lo he comentado aquí claro, no le leí todo el párrafo. Ya, limosnas, no son sacrificios para los difuntos. Las limosnas son para los pobres, para la gente que vive en este mundo aún. Son para la gente pobre. Ahora dicen no, que es para los difuntos. Antes decían no, si dais limosnas es para los pobres, para la gente que no tiene y tal. Ahora dicen no, que es para los difuntos. Cambian cada cierto tiempo, cambian sus teorías, sus apologías, su teología, todas esas tonterías que tienen metidas en la mente. Las indulgencias, a que están diciendo que piden dinero para las indulgencias, para que los muertos sean perdonados y todo eso. Y las Amaracamunga, que se me ha quedado, ¿Y las obras qué? Y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Vamos a ver, que no entienden de que Dios ya no quiere sacrificios. ¿Por qué hizo? ¿Por qué creó el último sacrificio, que es Cristo? Cristo es el último sacrificio. Ya no hay más sacrificios. Advertencia de pecar deliberadamente. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, sí se aceptaban. Dios aceptaba sacrificios. Pero ¿para quién hablaba Dios? Para los judíos. La Torá, el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Es la ley de Dios del judaísmo. Y solo Dios hablaba a los judíos, no hablaba para los gentiles. Ellos confunden o quieren confundir. Segunda de Macabeos 12:46. Pero bueno, primeras de Macabeos, segunda de Macabeos, Judith, etcétera. Dios hablaba solamente a los judíos. Desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, Dios hablaba a los judíos, nada más. En ese tiempo, los gentiles estábamos desechados de la gloria de Dios. Quienes querían escuchar a Dios y que Dios los salvase, deberían de convertirse al judaísmo y cumplir la ley de cortarse el eso del pito. Ahora no me acuerdo. Bueno,
quiero decirlo, pero no me acuerdo. Pero bajo la ley judaica. O sea, que no cumplen los 10 mandamientos los católicos, cambian los 10 mandamientos a lo que les dan la gana y después quieren aplicar Segunda Macabeo y el resto del Antiguo Testamento. Entonces le pregunté yo a ellos en el comentario aquí, ¿por qué no cumplen las 613 leyes del judaísmo? Que las enseñen. Tanto que enseña que hay que hacer sacrificio hoy en día, ¿qué tal? ¿Por qué no cumplen o no enseñan las 613 leyes? ¿Por qué no les interesa? ¿Se habrán leído las 613 leyes los líderes católicos, los sacerdotes católicos? Seguro, pero no les interesa. ¿Por qué? Porque no son capaces de cumplirlas, como los judíos tampoco fueron capaces de cumplirlas. El ser humano no fue capaz de cumplir la ley de Dios. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para darle cumplimiento a la ley, porque fue el único, y para salvarnos del pecado, de la condenación eterna. Jesús es el último sacrificio que Dios hizo, que Dios puso. Vale. Aquí lo dice claramente. Perdón, vamos a ver. El ratón vengo cansado porque vengo de comprar. Y coge mucho peso. A ver, aquí le voy a ver hasta aquí. Hebreos 10, del 26 al 27. Y dale, le voy a dar yo a copiar, sí. 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 27. Sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no quedan más sacrificios por los pecados. Ya no se puede hacer más sacrificios. Solo el sacrificio de Cristo nos limpia de pecado su sangre. Si pecamos deliberadamente, nadie puede interceder en oración por los que han muerto sin Cristo. Si yo pecase sin Cristo, en mis delitos y pecados, ya nadie podría, o sea, por poder puede, pero Dios no escuchará esas oraciones. Dios ya dictó sentencia. Ya dictó sentencia. Quien muere sin Cristo es condenado. Pero ya, por eso dice, el que creyere y sea bautizado y creyere en Cristo, será salvo. El que no, ya será condenado. Ya es condenado. El que no crea en Cristo y muera en Cristo, ya podemos orar por los muertos, que Dios no escucha esas oraciones. Dios no va a aceptar ningún tipo de sacrificio que no sea Cristo. Y nadie puede sustituir el sacrificio de Cristo. Con lo cual, las oraciones para los muertos, tanto el supuesto purgatorio que no existe, no es válido. Las oraciones hacia los muertos ya Dios no las escucha, ni los sacrificios, ni nada. Ellos solitos. Y después dicen que no hacen sacrificios. Las obras de penitencia son sacrificios. Las penitencias de ir de rodillas en las procesiones, las penitencias de darse latigazos, la penitencia de esto, del otro, porque hay muchas penitencias, perdón, no son válidas, mi gente. Y las limosnas no son para el perdón de pecados de los difuntos, son para gente pobre, de las cuales en la Iglesia Católica los feligreses roban. No roban solamente, roban a día de hoy. Las indulgencias no tenemos por qué pagarlas. Ya Cristo pagó por nuestras indulgencias. Ya Cristo pagó por nuestros pecados. Él pagó. Dijo, él pagó ya, cumplió con el propósito de Dios.
Entonces, todo esto es paganería. Es paganería. Y bueno, le comenté lo del purgatorio. Vamos a ver. Le comenté lo del Rico Lázaro. Cuando él le dije lo que es el lugar temporal de aquellos que murieron sin Cristo para lo que es, y los que murieron con Cristo para lo que es. Uno es el Seol o Hades y el otro es el paraíso. El paraíso es el lugar de donde la gente ha muerto con Cristo o han muerto en Cristo y son para salvación. Temporal llamado paraíso, donde esperan el juicio para salvación. El Seol o el Hades es para los que han muerto sin Cristo, que serán juzgados para condenación. Y poco más voy a decir, porque no hay más. Y bueno, ya lo he dicho en otro vídeo. Pero es que esta parte, Hebreos 10, 26, 39, lo dice claramente. Advertencia. Y aquí lo dice claramente. Ya no hay. Si pecamos deliberadamente, ya no hay sacrificios para los pecados del pueblo. No hay, sino una horrenda expectación de juicio. No hay más sacrificios. Ya, aunque vayamos, a Dios Padre Santo, te pido por tal persona que falleció, ya no nos escucha. Si esa persona murió en Cristo, nosotros ya no podemos interceder por esa persona. ¿Cuándo podemos interceder? Cuando esté vivo. Cuando está vivo, Señor, ayuda a esta persona. Ábrele los ojos, ábrele los oídos, conviértela a ti. Es el momento de orar por ella, pero porque está viva. Pero una vez que cumplió el tiempo de vida aquí, nuestras oraciones no son válidas. El Señor juzgará a su pueblo. Ya Él se vengará y dará el pago a cada uno. Jesús ya pagó por nosotros. No vivimos en la ley del Antiguo Testamento. Y lo gracioso es que cogen, lo que digo yo, desobedecen los 10 mandamientos, no se aplican los 613 leyes de la ley de Dios y se ponen a enseñar ciertos puntos del Antiguo Testamento cuando Dios solamente hablaba a los judíos. Y bueno, y termino la grabación por ahora.